hace un par de semanas comenzamos con un espacio con la Asociación Psicoanalítica del Uruguay, que es básicamente estar conversando con distintos psicoanalistas sobre, bueno, una serie de temas que pueden ser de interés para la población en general, o por lo menos para ustedes que están mirando el programa. Vamos a tener el segundo de estos encuentros. Hoy es con la doctora en psiquiatría y psicoanalista también, Luisa Pérez. Gracias por la visita. Y tenemos una excusa de repente para la invitación de hoy, que es que se está preparando un coloquio sobre adolescencia y es el pie para hablar en realidad sobre los adolescentes. ¿Qué es un adolescente? Además de ser un individuo de más de 10 años, supongo. Bueno, un adolescente es un chico que está creciendo y que está transitando por una etapa de la vida que de mucho cambio, de muchísimo cambio. Es una de las etapas de la vida en que se cambia más, ¿no? Digo, o sea, sacando los primeros años, los 2 primeros años de vida. Más con uso de razón. Exacto. Digo, sí, se cambia porque se deja de ser niño y todavía no se es adulto, y el tránsito que significa, digo, o sea, y el proceso psíquico que significa dejar de ser niño para convertirse en un adulto es un proceso largo, digo, o sea, lleva unos años y no está exento de sufrimiento, digo, pero a la vez también como de mucho disfrute, digo, o sea, porque es una etapa de la vida en la que se empieza a investigar el mundo desde otro lugar, con mucho más autonomía. Estaba pensando, ¿cuáles serían las cosas que más angustian al chico, al individuo que está atravesando ese proceso? Ustedes están en contacto con muchos adolescentes, en tanto pacientes. ¿Cuáles son las mayores angustias de los adolescentes? Y es básicamente encontrarse a sí mismos, ¿no? Digo, o sea, ¿quién soy? ¿No? Digo, o sea, porque bueno, es un cuerpo que cambia y que cambia muy rápido en la edad de la pubertad, digo, o sea, se crece en tamaño, cambia la forma del cuerpo y hay que acostumbrarse a ese cuerpo nuevo y darle también un sentido, digo, o sea, porque implica también todo el acceso a la posibilidad de la sexualidad adulta. Digo, encontrarse en qué se quiere, quién se es y qué se quiere ser, ¿no? Digo, o sea, todo eso es, lleva... Todas esas angustias yo pensaba que generan distintos tipos de reacciones en los adolescentes, pero también preocupan a los padres muchas veces. ¿Cómo se vinculan esas angustias con la rebeldía, por ejemplo? Siempre se dice que la adolescencia es una etapa de rebeldía, que los chicos se ponen más contestatarios con los padres y ese tipo de cosas, se generan otro tipo de discusiones. ¿Cómo se vinculan las angustias con esas ganas de cortar con algo, de chocar? La rebeldía es una parte necesaria de la adolescencia, porque la adolescencia, el otro aspecto que tiene es que los adolescentes tienen que separarse de sus padres para crecer y ser autónomos como adultos. O sea que es una situación absolutamente inevitable y la confrontación también es inevitable, no solo inevitable sino necesaria. El adolescente necesita de adultos a los que confrontar. Digo, ¿Y esos adultos cómo...? El adolescente está claro, porque es el que le toca el lugar del que protesta y el que reclama de repente, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo reaccionan los padres? ¿Cómo puede reaccionar un padre cuando dice, mi hijo está rebelde y no logro encauzarlo a lo que yo pretendía, por ejemplo? Bueno, digo, o sea, los padres de adolescentes sufrimos todos, sufrimos como los adolescentes, digo, pero de distinta manera. El adolescente sufre por su proceso de poder encontrarse a sí mismo y los padres porque de alguna manera encuentran que ese hijo que era de una determinada forma, de repente deja de serlo y empieza justamente con rebeldía, con que no se quiere levantar, con que de repente estudia menos, como que se va mucho de la casa porque está mucho con sus amigos, cosa que es absolutamente necesaria, ¿no? Digo, o sea, de alguna manera los padres, si pensamos en nuestra propia adolescencia, tenemos un punto de contacto fuerte con lo que le puede estar pasando a los hijos adolescentes. Digo, porque todos pasamos por esa etapa de la vida. Muchas veces uno escucha decir que los padres, en algunos casos hasta, no sé si como jactándose o diciendo con orgullo, no, yo he logrado ser amigo de mi hijo. ¿Es así? O sea, ¿está bien, es un camino? ¿O en realidad el rol sigue siendo el del padre, que implica, por ejemplo, se habla muchas veces de marcar límites, o sea, el padre tiene un rol en esa confrontación con el hijo? ¿Está bien diluir esa confrontación y transformarse en amigo, o en realidad el padre también tiene que dar la pelea? El padre siempre tiene que ser padre. Digo, o sea, puede ser amigo de su hijo en el sentido de poder comprender lo que al hijo le pasa y poder estar ahí para escuchar lo que el hijo tenga para decir y estar abierto y habilitar esa comunicación, que no es fácil porque los adolescentes se encierran mucho en sí mismos y
cosa que es un proceso natural, y se comunican mucho más con sus pares que con sus padres. Digo, pero ser amigo de su hijo, transformarse en un par del hijo, puede complicar más las cosas de lo que resuelve. El hijo necesita que el padre siga siendo padre para tener a quien confrontar, porque eso es lo que le va a permitir crecer de una forma más sana y poder hacerse autónomo como adulto. ¿Cómo hace el padre para, o sea, porque el hijo en tanto está creciendo y demás, es el que a la hora de confrontar, digamos que no respeta normas en la hora de la confrontación, pero el padre tiene que seguir siendo padre y mantener ese lugar y no puede desmadrarse, digamos, no puede eludir los caminos. ¿Qué hace un padre? ¿Cómo puede llevar una discusión bien con el hijo sin que lo supere en algún momento de la angustia o lo desborde un enojo? Bueno, esas cosas no son fáciles. El asunto es que los padres somos seres humanos y en algún momento nos vamos a desbordar, porque la situación nos va a superar como nos pasa en otros órdenes de la vida, ¿no? La cosa es poder comunicarse y hablar de lo que pasó, ¿no? Y establecer una comunicación y tratar de entender y acompañar y tolerar la angustia que eso significa, porque la confrontación siempre significa un grado de angustia, tanto para el hijo como para el padre. Y poder estar ahí para, poder navegar por esas aguas turbulentas y, si hay una tormenta, atravesarla y después, poder arriar las velas y sentarse a conversar sobre lo que pasó. Bien. Ahora, estaba pensando que ustedes, a los psicoanalistas les toca trabajar con las dos angustias, con la angustia del adolescente y con la angustia del padre. Uno que está, lo que tú decías, descubriendo quién es y qué quiere hacer en la vida y demás, y el otro que encuentra que lo que era un niño chiquito y que le respondía y hacía gracias y le parecía fenomenal, ahora empieza a tener una vida propia y le contesta y no hace lo que él quiere. ¿Cómo se trabaja desde el psicoanálisis con esas angustias? ¿Qué se busca hacer? El padre querrá, aplacame por favor a este gurí, y el chico lo que quiere es ayudarme a ser quien soy. Y al revés, uno supongo que debe darle herramientas a un padre para que se relacione mejor. No sé, ¿cómo trabajan con todo eso? Bueno, con los adolescentes justamente acompañando en la angustia de este proceso y como que el dolor de crecimiento que implica, dejar de ser niño con las renuncias que eso implica y empezar a encontrarse a sí mismo, acompañamos el proceso, tratando de ayudar al adolescente a encontrar respuestas a sus preguntas. No le damos respuestas, lo ayudamos a pensarse y a encontrar sus propias respuestas. Y con los padres trabajamos desde este lado de poder acompañarlos en esto de tolerar la angustia, que significa que el hijo ya no es ese niño que iba con los padres y que hacía caso para todos lados, ¿no? O sea, que se fue como del control de los padres. Y es necesario que así sea, porque si no se sale de la égida de los padres, no se crece. No se es un adulto autónomo. Entonces, acompañamos también a los padres en esto de procesar la angustia, de reconocer a este hijo como diferente, ¿no? A veces los padres entienden que hay cosas que su hijo no debe hacer, ¿no? Que hay cuestiones que pueden negociar, que salga un día hasta más tarde o más temprano, ese tipo de cosas, pero hay cosas que consideran innegociables. Esto es no. Pero se encuentran con una duda por cosas que han escuchado, cosas así, y dicen, pero según cómo le planteé, no le puedo causar una especie de daño irreversible, si yo le frustro que haga esto y no se lo dejo hacer, después, ¿es así? ¿Es tan así? ¿Una discusión de un día puede generar una marca tan indeleble en un adolescente como para que le cobre la cuenta al padre por el resto de la vida o quiera tener un distanciamiento brutal? ¿O en realidad tenemos una percepción un poco equivocada? No, un no solo no produce una marca indeleble. Nosotros somos productos de nuestra historia, ¿no? Y crecemos obviamente en el seno de una familia y hay toda una historia de vínculo y de relación entre esos padres y esos hijos, que va dando la pauta de lo que es la forma de vincularse. Hay nos que tienen que ser no negociables, ¿no? Aunque cueste una discusión más grande que lo habitual. Y sí, porque hay nos que no son negociables, y hay nos, que tienen que proteger al hijo, protegerlo de los riesgos que él naturalmente va a intentar correr porque está en una etapa de investigación de lo que la vida es. Y todavía no puede medir exactamente la consecuencia de sus actos.
Entonces es ayudarlo también a poder tener dentro de sí la pregunta de ¿cómo me cuido yo? ¿Qué es lo que me puede dañar? Digo, o sea, es como esta cosa de, porque va a haber, por supuesto, digo, o sea, confrontaciones y desacuerdos, desencuentros, digo, pero bueno, es como en el trámite de todo esto, ayudar al hijo a que lleve dentro de sí esa pregunta, que lo va a ayudar a lo largo de toda la vida. Luisa, se vienen unas jornadas de psicoanálisis, creo que son las terceras ya, donde va a haber profesionales de Uruguay, de Argentina, viene gente también desde Francia y demás. ¿Cómo son estas actividades? ¿Qué incluye? Es ahora, ¿no? Es viernes y sábado. Sí, el viernes y sábado es el tercer coloquio franco-rioplatense, que justamente se llama Textos y Contextos, ¿no? Digo, o sea, los textos que nos traen los adolescentes, o sea, qué nos dicen los adolescentes y cuáles son los contextos, el contexto familiar y el contexto social, digo, o sea, y cómo nos desafía a pensar la adolescencia o las adolescencias, por eso lo llamamos así, porque bueno, no es lo mismo ser un adolescente en una porción de la sociedad que en otra, ¿no? Digo, o sea, y en determinada familia que en otra. Entonces es como que, bueno, tomar eso de la diversidad. Y vamos a discutir todos estos temas, ¿no? Digo, o sea, lo que tiene que ver con la sexualidad, con la educación, con las conductas de riesgo. Digo, vamos a estar pensando con profesionales, sí, que son expertos en el tema, que vienen una cantidad de Francia y otros de Argentina, trabajando en talleres, o sea, en una cosa muy coloquial, para poder intercambiar experiencias, porque si bien son de otros países, la experiencia de la adolescencia es común. Lo que cambian son los contextos y de repente también los textos de los adolescentes, pero la experiencia en sí es la misma. Bien, queda la invitación hecha también para los profesionales que nos están viendo, que están fuera de Montevideo y les interesa acercarse entonces este viernes y sábado de las jornadas. Por supuesto, están todos invitados. Bueno, muchísimas gracias por la visita y bueno, en definitiva por todos los consejos también, ¿no? Porque a buen entendedor, después hay cosas para aplicar con los hijos de repente. Bueno, muchas gracias por estar acá.